Señores técnicos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar la sesión de la semana número 10 de la unidad didáctica electrohidráulica y electroneumática. Pero antes de iniciar la sesión, espero que ustedes se encuentren bien de salud, como sus familiares, ya que estamos pasando por momentos críticos por el tema de la pandemia, del COVID-19, siempre respetando entonces el distanciamiento social y así cuidar también la salud de nuestros familiares. Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. El día de hoy, señores, vamos a tocar los circuitos electroneumáticos básicos. Observamos en la imagen un cilindro de accionamiento simple, que quiere decir, vamos a contar con el cilindro las cañerías de presión las válvulas y también nuestra bomba o motores neumáticos. Contamos también con nuestras válvulas de desfogue. Observamos acá, señores, en la imagen, qué tipo de válvula utiliza, qué accionamiento tiene la válvula. Obviamente, tal cual como vemos, es una válvula neumática de accionamiento 3-2. Obviamente le hablamos que es una válvula neumática por el tipo de circuito que va a trabajar. Primeramente, para reconocer y recordar ya lo explicado en sesiones anteriores, esta válvula neumática va a tener 3 vías. Vamos a marcar vía 1, vía 2 y vía 3, tal cual como está representado en los números que observamos en la imagen. En este momento estamos observando el estado de trabajo normal, que es una válvula normalmente cerrada, con accionamiento de retorno mecánico o a través de un muelle. Observamos al muelle. Este muelle va a ser volver a colocar la posición correspondiente a su estado de reposo. Vamos a colocar con otro colorcito, ya hemos reconocido las vías y ahora vamos a reconocer la posición. Posición 1 y la posición 2. Observamos nuevamente al siguiente presentación. Acá estamos observando un diagrama ya completo y vamos a explicar el funcionamiento del circuito. Tal cual hemos observado en la imagen anterior, es una vía
neumática, o mejor dicho, es una válvula neumática que trabaja en la posición 3 vías y 2 posiciones. Encontramos un cilindro de trabajo simple con solo un orificio de ingreso como salida. Vamos a ponerle solo cuenta con vamos a ponerle C1 como si fuera cámara 1. Vamos a desplegarle de esta forma para poder representar y puedan diferenciar a la cámara 1 o cámara de trabajo. Ok, en este momento el vehículo, o mejor dicho, el circuito neumático o electroneumático se encuentra en un estado de reposo, trabajo normal, que quiere decir que en este momento no está ingresando presión neumática hacia la cámara 1, sino en este momento se encuentra en un estado normal de reposo. El vástago obviamente se encuentra en un estado de reposo, se encuentra en un estado neutro, pero acá la cámara 1 ha realizado su desfogue. ¿De qué manera? Observemos cómo estoy trazando el conducto de desfogue y regresa a su válvula de desfogue, y así le da el alojamiento que el pistón regrese a su estado normal. Y obviamente acá observamos que el retorno lo realiza un muelle, que este muelle se va a encargar en expandir cuando ya se active la posición 1, y este va a conducir o activar el retorno o la salida de la cámara 1 de la presión neumática entre la válvula o la vía, entre la vía número 2 y la salida en la vía número 3. Cuando se apriete el botón, entra aire y empuja el pistón. Obviamente vamos a simular que estamos empujando al pistón y vamos a ver el efecto que crea, y todo eso se va a trazar con un color rojo para que puedan diferenciar la representación de salida que ya se ha mostrado con la imagen o trazos de líneas azules. ¿Qué quiere decir entonces? En este momento vamos a accionar la válvula en su momento de trabajo con un color rojo. ¿Qué quiere decir? Que voy a presionar el botón pulsador o accionador, y este a la vez va a cambiar la posición. De la posición 1 lo va a volver a la posición 2. ¿Y qué va a pasar en la posición 2? El muelle que selecciona las posiciones automáticamente, en el momento que dejo de presionar, se va a contraer y va a alinearse. Se va a alinear. La vía 1 va a ingresar por este sentido la presión neumática. Vamos a hacer una flechita, ok. Y esta presión va a conectar y va a salir por la vía número 2. Y esta vía número 2 va a conducir hacia el cilindro número 1. ¿Y qué es lo que va a pasar con el cilindro número 1? Se va a recargar con la presión neumática, y esta presión neumática va a rellenar, se va a alojar a una alta presión que va a hacer que la cámara número 1
empuje al pistón y al empujar el pistón, los muelles que se encuentran expandidos se van a contraer, que quiere decir que el pistón va a recorrer todo este espacio. Estoy pintando de color rojo, va a recorrer todo este espacio y de las cuales el muelle se va a comprimir y el vástago va a salir y va a cumplir su juego correspondiente o trabajo correspondiente a ejecutar. ¿Y qué va a pasar con el muelle? Obviamente el muelle que se encuentra contraído, ¿sí? El muelle se encuentra contraído en este pequeño espacio. El muelle se encuentra contraído, vamos a representar el muelle que se encuentra contraído en este pequeño espacio, esperando entonces que se libere para que el muelle pueda retornar a su estado de reposo. Pero en este movimiento, en esta acción, en la posición 2 que ha sido trazada de color rojo, va a accionar o empujar al pistón, empujando al vástago hacia afuera para su momento de trabajo. Y obviamente en la presentación ya explicada, de color azul es el retorno, ¿sí? El cambio de la posición 2 a la posición 1. El color celeste indica entonces que ya va a cambiar de la posición 2 de color rojo, va a pasar a la posición 1 y la cámara 1, en vez ya de producir empuje, va a retornar, se va a enlazar la vía 2 con la vía 3 y esta va a conducir y liberar la presión neumática acumulada en el cilindro 1 y a la vez el muelle que se encuentra alojado en la parte interna del cilindro, este muelle se va a expandir y a la vez va a empujar al pistón a su estado de reposo. ¿Alguna pregunta? Muy bien, todo claro. Perfecto, continuamos. En esta imagen observamos el circuito similar, obviamente que es una válvula neumática, pero acá ya encontramos dos cilindros de acción simple, un solo punto de ingreso a una sola cámara. Su retorno, como observamos, es por muelles, retorno por muelles, y su accionamiento es en paralelo, que quiere decir que al mismo tiempo va a trabajar el cilindro 1 con el cilindro 2. En este momento observamos que ambos cilindros se encuentran en un estado de reposo. Estamos observando acá a la válvula neumática. Esta válvula neumática es de 3 vías y 2 posiciones. Encontramos a las cañerías, obviamente hay un punto de derivación en T. Y ambos tienen un solo punto de ingreso y de salida por el mismo orificio. Acá vamos a rápidamente representar. En este momento se encuentra la cámara en estado de descarga, ¿sí? Vamos a señalar con color azul. En este momento el muelle está empujando al pistón en su estado de reposo. Quiere decir que el vástago también está regresando a su estado de reposo normal.
Y esta a la vez vamos a llamarle C1, como ya estábamos mencionado en presentaciones anteriores, cámara, C de cámara, cámara 1. Y este también es la cámara 1 del cilindro 2. Cámara 1, C1, lo vamos a colocar igual. Ok, pero entonces vamos a darle la nomenclatura también a cada cilindro. Esto lo vamos a llamar K1, ¿sí? Para poder diferenciar con el tema de las cámaras internas del cilindro. Y acá lo vamos a llamar K2. Ok, luego entonces ya el muelle está empujando y la cámara 1 y la cámara 2, obviamente al perder presión, la presión neumática retorna de ambos cilindros, se juntan en unión T o derivación y ambos ingresan por la vía número 2 y de la vía 2 salen por la vía 3 hacia la válvula de descarga. Ahora viene la pregunta, ¿qué va a suceder cuando cambiamos a la posición 2? Ok, cambiaremos entonces de la posición 1 a la posición 2, tal cual estoy marcando dentro del cuadro, que es la posición 2. En este momento lo vamos a marcar la secuencia con un color rojo. Vamos a generar presión. Al generar presión, entonces este muelle que se encuentra ubicado dentro de la válvula se va a comprimir. Y a la vez que se comprime, vamos a cambiar la posición de 1 a la posición 2. Nuestra cámara, nuestro motor o nuestra bomba va a generar presión neumática y esta va a ingresar por este punto, por la ubicación 1, y va a salir por la vía número 2 y la presión se va a repartir a la cámara 1. Tal cual estamos observando, ambas presiones se reparten por igual y simultáneo a la cámara 1 del cilindro 1 y del cilindro 2, que le hemos representado como K1 y K2. Obviamente acá ya los cilindros C1 y C2 se van recargando con la presión, con una alta presión, y esta a la vez va a empujar al pistón. Va a comenzar a empujar al pistón ambos cilindros simultáneamente por igual, y obviamente todo este recorrido va a recorrer el pistón contrayendo al muelle interno del cilindro. De igual manera va a recorrer, y todo el punto remarcado de rojo dentro del cilindro, el pistón va a recorrer y va a comprimir al resorte o muelle interno, dando por el trabajo, empujando al vástago correspondiente por el trabajo recomendado. Obviamente, si suelto el pulsador, automáticamente el muelle que se encuentra ubicado en la válvula va a empujar y va a cambiar de la posición 2 a la posición 1 y va a ejecutar y liberar presión neumática de K1 y K2, obviamente de la cámara 1 de ambos cilindros, y se van a dirigir al desfogue por la vía número 3. ¿Alguna pregunta? Claro, el retorno, obviamente si dejo de presionar a la válvula, como observamos,
en esta ubicación, acá observamos un muelle. Este muelle, al momento que yo dejo de presionar el pulsador o accionador, este muelle automáticamente va a volver a su estado de reposo a la posición número 1. Es algo así cuando tocamos el timbre. Tocamos el timbre, está en un momento de pausa, pero presionamos el timbre, va a comenzar a sonar el actuador, que es el timbre. Ding, dong. Saco, ya no vuelvo a presionar el timbre y automáticamente se desactiva el circuito. Es algo similar. Ok, perfecto, todo claro, muy bien. Acá observamos un cilindro de accionamiento doble. ¿Cómo de accionamiento doble? Ok, estamos observando acá que este cilindro tiene dos orificios. Orificio 1, vamos a marcarlo, y un orificio número 2. O mejor dicho, va a tener dos cámaras. Lo vamos a marcar, esto lo vamos a colocar como C2, cámara 2, y esto lo vamos a remarcar como C1, cámara 1. Acá ya este tipo de cilindro ya no lleva un muelle de retorno. Toda la presión o juego lo realiza a través de la presión neumática o electroneumática. En este momento, observando el estado de reposo, la posición, obviamente acá estamos usando una válvula neumática de 4 vías y 2 posiciones. Vamos a marcar la posición en este momento, es la posición 1, y acá de rojo, obviamente estamos marcando de rojo las posiciones, y la posición 2. En este momento, en la posición 1, está sucediendo que la bomba, vamos a representar la posición 1 de color, todo el circuito de color rojo. Estamos representando entonces la posición 1 de reposo, porque todavía no se está generando ni una presión, al pulsador o accionador. Va a dirigirse la presión neumática a través de la vía 1, va a salir por la vía 2, y esta a la vez va a ingresar por el orificio ubicado en el cilindro y va a recargar al cilindro 2, o mejor dicho a la cámara 2, que va a suceder, va a generar presión a través de su presión neumática, y esta a la vez va a empujar al pistón y va a retornar a su estado de reposo. Pero ojo, en la cámara 1, la presión neumática que se encuentra al momento ya de cambiar o estar en la posición 1, la presión neumática que se encuentra ubicada en la cámara 1 va a desfogar o va a salir y va a ir rumbo de la vía 4 hacia la vía 3, y esta a la vez va a ir a la válvula de desfogue. Y esta válvula de desfogue o punto de desfogue va a dar espacio y va a liberar, y así el vástago con el pistón, gracias a la presión neumática que está ingresando por la cámara 2, va a retornar a su estado de reposo, y el vástago también retornará a su estado normal de reposo. Pero ¿qué va a pasar si activo y presiono? Vamos a cambiar de color para poder interpretar el accionamiento en la posición
2 de la válvula. Vamos a generar activación del pulsador o accionador y a la vez, entonces, como en este momento estamos viendo el circuito número 1 de la posición 1 color rojo, hay presión en este momento en la cámara 2. Observamos que en la cámara 2 del cilindro hay presión. Acciono, presiono, el muelle se va a contraer, que se encuentra ubicado dentro de la válvula, va a contraer y la posición se va a cambiar. Y acá ya cambia la posición, la bomba o el generador de presión neumática va a ingresar por el orificio número 1, tal cual estamos observando, va a ingresar por el orificio número 1, va a salir por el orificio número 4, obviamente acá se vuelve 4, la cámara 1 se va a recargar por la presión neumática generada a alta presión y esta a la vez va a empujar ya a su punto de trabajo al pistón como al vástago. Va a empujar, pero ojo, para poder empujar, la presión que se encuentra en la cámara 2 debe ser liberada. Obviamente acá ya cambia la posición. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión neumática guardada o está en la cámara 2 va a comenzar a salir y retornar e ingresar por la cámara número 2 y esta a la vez va a ingresar hacia su punto de desfogue, estando así dejando que el vástago sobresalga y recorra su punto de trabajo a ejecutar. ¿Alguna pregunta? Muy bien, todo claro, muy bien Luis, perfecto.